Muy buenas noches con todos los asistentes. Sean cordialmente bienvenidos a este gran webinar internacional. Mi nombre es Joan Manuel Cajigas, actual presidente del capítulo estudiantil IEEE Power and Energy Society de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAC. La sesión de hoy nace gracias a la excelente colaboración entre nuestro capítulo y Taranis Energy. El webinar de hoy se titula Los sistemas BESS como pilar en la transición energética mundial. Para abordar este gran tema, tenemos el lujo de contar con un especialista de primer nivel que nos acompaña desde México. Me complace presentarles al ingeniero Juan Manuel Díaz Mercado, quien es ingeniero mecánico eléctrico con maestría en ingeniería en energía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una amplia experiencia en el diseño, dimensionamiento e integración de sistemas de almacenamiento de energía, BESS, y proyectos eléctricos industriales. A lo largo de su trayectoria ha liderado estudios de calidad de energía, coordinación de protecciones y desarrollo de ingenierías desde la etapa conceptual hasta el as-built, generando siempre soluciones técnicamente robustas y alineadas con el código de red. Además, destaca por su enfoque en la innovación, la eficiencia operativa y la gestión efectiva de equipos y clientes. Antes de dar el paso al ingeniero, les recordamos a todos los asistentes que pueden ir dejando sus consultas en la caja de comentarios, que al finalizar tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulo, ingeniero Juan, es un honor tenerlo con nosotros. El micrófono y la pantalla son todos suyos. Adelante. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ya lo dijo, yo me he dedicado alrededor de mucho tiempo en hacer ingenierías eléctricas y particularmente ahorita con las ingenierías de sistemas BESS es donde he estado incursionando bastantemente. Entonces, muchas gracias. Buenas noches a todos y espero que este tema sea de su interés, que es un punto bastante crítico en donde estamos. Es algo que eh, se va a estar suscitando y la verdad es un tema muy interesante, muy vasto. Haría falta bastante tiempo para explicar todas las vicisitudes, todos los temas que habría que abordar para entender el tema, pero pues por lo mientras empezamos con el tema. Voy a empezar a compartir pantalla. Por favor, me indican si la empiezan a ver. Sí, se logra visualizar, ingeniero. Aquí. ¿Me ayudas a ver si ya se ve completo la pantalla? Sí, se ve completo, ingeniero. Ok. Bueno, los sistemas BESS como pilar en la transición energética mundial. Primero que nada, vamos a hablar por qué hablamos de transición, ¿no? O sea, ¿cuál es el tema de la transición? En primer lugar, vamos a hablar de la crisis de la demanda eléctrica y el cambio climático y el crecimiento de la demanda eléctrica. La crisis de la demanda eléctrica, y toda esta parte de la crisis energética, allá por 1971, más o menos, si recuerdo bien la fecha exacta, surge una crisis energética. Los países árabes unidos multan a ciertos países para las importaciones de petróleo. Entonces, ahí empieza como las vicisitudes, y esto tiene vuelve un margen otra vez a resonar, ¿no? Lo que actualmente está sucediendo con el estrecho de Hormuz tiene bastantes similitudes con lo que sucedió por ahí de los años 70, en donde empieza a surgir toda esta parte de las crisis energéticas. Un pequeño apunte, allá por los años 70, ya existían los sistemas fotovoltaicos, existían, grandes tecnologías ya generadas, pero no había no existía este financiamiento, no existía como esta parte para que las empresas o sobre todo los gobiernos o las políticas públicas generaran una inversión fuerte en los sistemas de energías renovables, que eran energías eólicas, energías de sistemas fotovoltaicos, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo conforme va la presentación. Y aquí, por ejemplo,
vamos a ver un cambio de la demanda de la electricidad, ¿no? El 85% del incremento de la demanda de la electricidad que se espera para el año 2027, ¿no? Y tenemos dos tablas comparativas en el 2024 contra el 2021 y una del 2027 contra el 2024. Apuntaban aquí la Asociación de Ingeniería Eléctrica, bueno, de Instituto de Energías, que había un estancamiento, hubo un estancamiento durante los años anteriores de demanda de energía eléctrica, pero este estancamiento se fue rompiendo y, bueno, principalmente aquí vamos a ver que una de las más grandes potencias que están demandando energía es China, India, economías emergentes y las economías avanzadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Para los próximos años se prevé que va a existir una gran demanda eléctrica. Entonces, por eso estamos empezando a hablar de transición energética. No es una moda en sí de políticas públicas, sino es algo que fue impulsado a través de esa crisis económica de 1971. Crisis mismo estamos reflejando en pues en un retorno a otra crisis energética, ¿no? En Chile en particular parece que ya ha existido, que el gobierno ha reflejado esta crisis petrolera que está existiendo a través de las personas que están empezando a tener, pues eso, incrementos en las gasolinas, en Estados Unidos en particular, que es el vecino de México, pues tenemos esta parte que empiezan a, no sé, empiezan algunos pobladores de Estados Unidos pasarse a ciertos lugares de la frontera a comprar gasolina, precisamente por este tipo de crisis energéticas que surge esta parte de voltear hacia la transición energética, ¿no? Y bueno, voy a dando un pequeño contexto de qué es la transición energética. Es el cambio de las energías de combustibles fósiles hacia energías de renovables, ¿no? El 60%, bueno, nosotros, para México, más del 60% de la energía generada es a través de gas natural. Y este gas natural lo importamos a través de Estados Unidos. 70% del gas natural que nosotros consumimos aquí, en particular en México, es a través de Estados Unidos. Se estima que en 2030 seguiremos dependiendo del gas natural y de combustibles fósiles para generar energía eléctrica. Entonces ahí empezamos a tener que tener un tema de qué es la transición, cómo hacer la transición. Sabemos entonces ya tres posibles porqués del porqué de la transición, por la crisis de la demanda, por el cambio climático y por el crecimiento de la demanda eléctrica. Entonces, aquí lo que les comentaba, ¿no? La crisis de petróleo de 1973, ¿no? En donde no solo el almacenamiento, sino los sistemas solares, eólicos y la eficiencia energética empezó a tener como este auge para que pues no existiera como esta dependencia a los sistemas de combustibles fósiles. Y aquí tenemos, por ejemplo, este tipo de baterías, ¿no? El plomo ácido, el níquel metal hidruno, el ion de litio, níquel cadmio, ¿no? La diferencia y lo que hizo posible en realidad el que los sistemas BESS pudieran, o bueno, los sistemas de almacenamiento de energía pudieran tener este despunte alrededor de tanto tiempo, es los iones de litio. Pero es en realidad aquí con Akira Yoshino, quien es el descubridor de la batería de ion de litio, quien hace posible que los sistemas de almacenamiento. Y en particular aquí presento un documental para quien tenga la curiosidad de verlo, de quién mató al coche eléctrico. Esto porque ¿por qué tiene que tener por qué es importante saber esto? Porque aquí sabemos ya que las particularidades de las tecnologías ya tienen eh, ya tienen un antecedente. Este antecedente nos da a entender que ya existen las tecnologías o ya existían las tecnologías para tener
lugar o bueno, un contexto o un ecosistema en el que las energías renovables pudieran darse. Sin embargo, lo que sucedía, por ejemplo, aquí, quien vea el documental de quién mató al coche eléctrico, observará que existen ciertas particularidades. En el documental van enumerando como ciertas situaciones en las que el coche eléctrico, el EV1 generado por General Motors, ahí en Estados Unidos no funciona porque de cierta manera estipula que hubo una cierta conspiración por parte de las demás marcas Ford para que el coche eléctrico no suscitara el éxito que se esperaba o lo que las personas que impulsaron el coche eléctrico realizara esta parte, pero en particular ya al final del documental nos enuncia que es por las baterías de níquel cadmio, que no logra tener este éxito o este golpe mediático hacia el impulso del cambio climático, con toda la parte de las crisis energéticas. Ya existía en ese momento, Akira Yoshino ya había tenido el primer descubrimiento grande de las baterías de ion de litio, pero él no la hizo bueno, no fue pensada conforme a tener un auto eléctrico, a tener almacenamiento energético, sino para los dispositivos portátiles. Él lo descubre para los dispositivos portátiles, pensando, por ejemplo, en los celulares, en las laptops, en todos estos dispositivos, para que tuvieran una tiempo de duración mucho más prolongado. Entonces, en este contexto, ya tenemos que dos tipos de tecnologías, bueno, que han suscitado al sistema de almacenamiento y que dan un paso enorme para la transición energética, ¿no? El hecho de que nosotros podamos tener una tecnología que es la de ion de litio, que pueda soportar o bueno, que tenga este alcance de almacenamiento, nos permite, bueno, permitiría a los siguientes ingenieros, a las siguientes generaciones, tener almacenamiento energético que le va a dar forma de una energía limpia y sostenible. Entonces, en este contexto ya tenemos dos tecnologías, ¿no? Las baterías y ¿por qué no? ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué debemos saberlo? Es porque de esta forma nosotros vamos a entender cómo es que se mueven las tecnologías, en base a qué las tecnologías empiezan a suscitarse y empieza como los financiamientos. Si las políticas públicas hubieran sido diseñadas o hubieran sido impulsadas para que el coche eléctrico tuviera mayor auge, a lo mejor la investigación o las formas en que el coche eléctrico se hubiera desarrollado hubieran dado un ecosistema para la transición energética más saludable, no como el ecosistema que la verdad es un poco eh, dificultoso para tener ciertos tipos de energías eléctricas. Como les comentaba anteriormente, ya en los años 70 ya teníamos como este background de poder nosotros desarrollar energías limpias, y sin embargo en México en particular tenemos esta parte de que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. Entonces, hablando ya de los sistemas BESS como tal, y ya entendiendo un poco de cómo es este background, este contexto que nosotros tenemos, vamos a entender que los sistemas BESS lo que hacen es almacenar la energía. Esto es a través de la generación de energía y los excedentes de energía que nosotros tenemos, convertimos esta energía eléctrica que tienen las energías solares y eólicas, y esta la almacenamos, ¿no? Entonces ya tenemos aquí nosotros el primer, o cómo es que se desarrolla todo este background, ¿no? Estos sistemas energéticos, el desarrollo a través de las baterías y los sistemas de energía son sumamente importantes para este desarrollo. No solamente nosotros vamos a entender cómo es el contexto histórico, sino a través del contexto histórico nosotros vamos a desarrollar y entender cómo es que se vienen los futuros posibles para los sistemas BESS, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un sistema BESS? Nosotros tenemos en la arquitectura de los sistemas BESS la conversión, ¿no? Las baterías almacenan a través de baterías de ion de litio, almacenan el sistema, y en un inversor
lo transfiere hacia la red. Esta aquí, por ejemplo, nosotros tenemos las generaciones, ¿no? Generación de sistema fotovoltaico o eólico va a generar energía eléctrica y todo ese excedente se va a almacenar en los sistemas B y va a distribuir a la energía, ya sea a la carga o, por ejemplo, a cargadores de estaciones de sistemas para algún tipo de sistema. Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, aquí lo tiene como EMS, pero la comunicación de sistemas de redes eléctricas inteligentes. ¿Por qué es importante? Porque no es simplemente tener un sistema BESS como tal y que pues, empiece a distribuir energía eléctrica a la red, ¿no? Se tiene que tener una comunicación constante con la red eléctrica para no empezar a tener como estos cuellos de botella en donde se empieza a generar más de lo que se está este, consumiendo, ¿no? Entonces, ese es un pequeño contexto muy rápido de lo que es los sistemas BESS, pero aquí ya tenemos tres incidentes, lo que es la tecnología, cómo se dio, por qué se dio la tecnología y cómo funciona esta tecnología, muy brevemente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? ¿No? Vamos a tener aquí nosotros una potencia. Esta potencia, ¿no?, es la que nosotros tenemos, ¿no? Esta generación que nosotros tenemos es un perfil de carga. Y esta es la generación solar, si aquí ven el pico. Y aquí en este pequeño pico nosotros estamos teniendo un excedente. En este excedente es donde nuestro sistema BESS va a entrar. Ahí llamarse el peak shaving, bueno, en realidad aquí es un load shifting, ¿no? Nosotros estamos cargando nuestro sistema BESS cuando existe un excedente de energía eléctrica, en este caso solar, y lo vamos a utilizar nosotros cuando nosotros ya no estemos generando energía eléctrica. Bueno, energía solar. Esto suscita en realidad un gran aporte a la transición energética, porque no había ninguna forma de almacenar ese tipo de energía. Pudiéramos nosotros generar demasiada energía eléctrica y esta energía eléctrica no iría a ninguna parte. Simplemente, por ejemplo, lo que le sucede a algunos países como Chile, que genera demasiada energía solar y no hay quien la sí, aproveche, quien pueda usar esa energía eléctrica. Entonces, ahí en Chile, en particular, aunque tienen sistema BESS más avanzado y sistemas fotovoltaicos más avanzados, y es como el mercado eléctrico más avanzado que tenemos en Latinoamérica, sigue teniendo estos problemas precisamente porque no hubo esta antelación a los problemas como a la generación de políticas públicas que tuvieran ese sistema BES para que estos a su vez pudieran entender o pudieran contrarrestar el uso de los sistemas BES, pudiera mitigar esa excedente de generación solar que ellos tienen en particular. Entonces, ya tenemos ahí, por ejemplo, que los sistemas BES van a tener esa particularidad de almacenar la energía, ¿no? La van a almacenar y la van a liberar cuando no haya generación. Aquí ya, como les decía, tenemos el load shifting, que guarda la energía en horas baratas o con solo usarla en horas pico. El peak shifting, que reduce los picos. Es decir, en un caso particular, en que este pico fuera mucho mayor que la carga contrató, es decir, si tenemos una demanda contratada de 400, este, si tenemos una demanda contratada de 400 y esta carga y esta demanda contratada eh, excede por alguna forma lo que le pidió a Comisión Federal, aquí nosotros lo que vamos a tener que hacer, o bueno, lo que se hace en particular para el peak shaving o el recorte de punta, es que si tienes, por ejemplo, un sistema de gran demanda media tensión horaria, el peak shaving lo que hace es el recorte de esta parte, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a recortar nosotros esta punta con la generación de sistemas BESS. En particular, entonces, lo que les estaba comentando es que el peak shaving disminuye la demanda máxima de energía para evitar cargos por demanda. Ya es muy variado lo que se puede llegar a hacer,
pero ahí tenemos como estos tipos de utilizaciones. El respaldo energético, tal como lo hace también los UPS, en caso de que los suministros de casa fallen o los apagones, sustituye o complementa a los generadores diésel. ¿No? Aquí tenemos una generación solar y un perfil de carga. Entonces, en este momento, cuando nosotros tenemos la generación solar, nosotros vamos a aprovechar toda esta generación solar para ya sea o recortar la punta que existe aquí y nosotros meter el sistema BESS para que en los horarios, si tenemos una punta que existen ciertos horarios con carga demasiada, pues nosotros vamos a respaldar con el sistema BES para que entre y, bueno, en este caso, pues Comisión Federal no nos cobre el excedente que nosotros estaríamos aportando, o por ejemplo, si estamos consumiendo en un horario de demanda de pico, nosotros ya nos vamos a ahorrar este tipo de sistemas. Ahora un poquito más como sobre el problema de las energías renovables. El problema de las energías renovables que nosotros tenemos es la intermitencia, ¿no? EMET, Ember más bien, Ember Energy, generó a través de un estudio estadístico cuánto pudiera cubrir a través, qué tanta demanda podría cubrir todas estas ciudades con energía fotovoltaica y las baterías. En este caso particular, mencionaban que el 96% en la Ciudad de México pudiera ser cubierto con sistemas fotovoltaicos o de sistemas BESS. 81% para Buenos Aires, 97% para Las Vegas y 81% para Washington. 88% para Madrid, 92% para aquí en general todas estas partes, China, Manila, Liverpool, y hace visible si se tuviera un suministro más confiable, eficiente y sostenible, pues de alguna manera la transición energética pudiera ser más factible. Pero el petróleo sigue siendo utilizado porque la infraestructura o los activos pasivos que se tienen sobre el petróleo o sobre energías de combustible fósil sigue teniendo un impacto fuerte. Existen estos activos que siguen siendo atrapados y no permiten que toda esta parte de la transición energética se dé. Los oleoductos y las refinerías, en la medida que se vayan invirtiendo en sistemas BESS, en redes inteligentes, estos se verán desplazados al cambio de generaciones. Entonces, se tiene que, en particular, uno de los sistemas más compatibles que tenemos con los sistemas fotovoltaicos va a ser los sistemas BESS. Hay que tener en cuenta muy particular que nosotros tenemos una infraestructura en la que se puede aprovechar los sistemas fotovoltaicos, ¿no? La mayoría de la infraestructura de grandes industrias tienen esta particularidad que tienen en espacios desaprovechables. Por ejemplo, en algunos lugares que tienen gran radiación solar, pueden estos tener este aprovechamiento. Creo que estoy teniendo problemas con mi compu. Déjame, permítame tantito. Una disculpa, creo que ya. Una disculpa, ¿eh?
Bueno, como les comentaba, los sistemas BESS tienen una gran compatibilidad con la infraestructura, ¿no? De los sistemas fotovoltaicos. ¿Por qué es compatible esto? Bueno, los espacios de los sistemas BESS permiten, no es tan grande como una termoeléctrica, no tienen estas vicisitudes que tienen las termoeléctricas de estarlos prendiendo y apagando para que, bueno, en caso de, por ejemplo, una planta de emergencia, en este problema particular que las plantas de emergencia necesitan mantenimiento constante. Este mantenimiento constante no sucede con los sistemas LED, aunque sí es verdad que necesitan cierto mantenimiento, igual que los sistemas fotovoltaicos, no es este gasto que se da en las plantas de generación eléctrica, de, bueno, de plantas de emergencia, que uno tiene que gastar cierto combustible para que éstas se den, sino que en realidad solamente es estar revisando y tener cierta precaución con los sistemas que se tienen, ¿no? Con el sistema BES en particular, nosotros vamos a tener unos espacios seguros, ¿no? En los que, por ejemplo, aquí, si ustedes logran ver, no es tan grande como los espacios que tiene que tener una planta de emergencia, ¿no? Y estos, a su vez, pueden ser implementados en la misma, en las mismas plantas industriales. Entonces es flexible meter sistemas BES con sistemas fotovoltaicos y esto puede desencadenar en políticas públicas que pueden llegar a entender que el sistema BES va a ser como el pilar, ¿no? Si bien la parte fundamental siempre va a ser la generación renovable, como es eólico, el sistema fotovoltaico, el sistema BES va a ser como las venas por donde va a circular toda esta energía eléctrica, ¿no? El corazón puede ser la generación eléctrica fotovoltaica, pero las venas es muy importante. Bueno, en este caso tiene que ser así, el almacenamiento no es de ninguna forma va a hacer va a hacer la transición sin el almacenamiento. Vamos a hablar un poco del contexto internacional que existe, ¿no? Para estos tipos de sistemas, ¿no? En Asia, en Europa, lo que se tiene, por ejemplo, es que la red está saturada, los permisos son lentos y burocráticos y el mercado fragmentado. Vamos a hablar igual que en Estados Unidos, tienen un problema muy similar al que tiene en Europa. Entonces, en Latinoamérica lo que pasa también es la falta de regulación, poca inversión y infraestructura ilimitada. En China lo que sucede, y aquí es muy particular, ellos tienen una sobreoferta. En particular, los planes quinquenales que tenía China obligaba a ciertas regiones a instalar sistemas BES con sistemas fotovoltaicos. Si tú generas cierto sistema fotovoltaico o cierta cantidad de sistema fotovoltaico, en los planes quinquenales venía que tú tenías que tener del 2 al 10% de almacenamiento. De alguna forma, esto fue yendo a las particularidades de que en China ahorita ya no es obligatorio el sistema BES, pero porque ya se tiene una sobreoferta. Nosotros como Latinoamérica o en otros países, no se tiene esta visión clara de cómo hacer esta transición energética, pero en China, que es una de las economías que si bien es de los grandes fabricantes o de la mayoría de los sistemas BES y de la mayoría de las tecnologías de fotovoltaicas vienen de procesos chinos o de fábricas chinas, ellos tienen esa liderazgo mundial y tienen esta salud en eficiencia energética, en industria eléctrica, en toda esta generación, porque precisamente ellos tienen esta política pública de generación renovable y a la vez de almacenamiento de energía. Por aquí, por ejemplo, tenemos nosotros el crecimiento, ¿no? Que ha tenido el mercado eléctrico, bueno, el mercado de energía de almacenamiento, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que ha ido en aumento, ¿no? Y ahorita nosotros estamos en 2026 y se espera que para 2030 se, se tengan alrededor de más o menos 100 gigawatts de almacenamiento para el área de Asia-Pacífico, ¿no? Esto quiere decir China, ¿no? Y los demás países nos mantenemos al margen.
Entonces aquí nosotros tenemos que, vuelvo otra vez a la plática que venía en un principio, por ejemplo, del carro eléctrico, del desarrollo de las tecnologías, de cómo las políticas públicas sí influyen en esta transición energética, ¿no? Pero es a la vez a las personas las que estén preparadas para hacer esta transición energética, que conozcan las tecnologías, que puedan brindarles a los clientes, a la industria, esta certidumbre de que esto es lo que se tendría que hacer o esto es el crecimiento a lo que se va a realizar en un momento. Quiero platicar un poco aquí el, el rezago que, por ejemplo, tiene Latinoamérica en tecnologías nuevas. Si ustedes conocen, la mayoría de nosotros ya tenemos focos LED, pero este auge viene en 2010 a 2020. Antes de eso, quienes desarrollaron y quienes instalaron los sistemas LED fueron Estados Unidos y Japón, ya por los años 90. De los 80 a los 90 ellos ya desarrollaban los sistemas LEDs. El auge mundial se vino en los años 2000, pero en el auge en Latinoamérica empezó del 2010 al 2020. Esto para los sistemas LED. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo, no? ¿Y por qué entonces hablé yo del carro eléctrico y de quién mató al carro eléctrico y de quién desarrolló estas tecnologías? ¿Por qué hablé yo de todo esto? ¿Y por qué estoy hablando ahorita yo de los focos y de los de sistemas LED? Porque es inevitable que los sistemas LED, a la vez de que son el auge y son la base fundamental para la transición energética, es el futuro que se va a ver hacia los próximos años. Porque China y Estados Unidos, ahorita voy a hablar un poco de la legislación de Estados Unidos de los sistemas LED, ya vieron esa ese futuro que se tiene que dar, esa forma de infraestructura eléctrica que se tiene que dar hacia la generación eléctrica y el almacenamiento. Y aquí, por ejemplo, hablando de regulación e implementación internacional, ¿no? Voy a hablar de los dos grandes hegemonías que existen. En este caso es Estados Unidos y China. En Estados Unidos, hablando en particular de tres estados, voy a hablar: California, Texas y Nevada. En estos tres estados ya existen cada uno, no sé si sepan, pero cada uno de los estados tiene su regulación de energía eléctrica. Si bien todos se mandan a través del NEC, ellos tienen sus estatutos, por así llamarlos, para construcción eléctrica, ¿no? Y voy a hablar de California, que tiene esta reglamentación llamada Título 24. En este Título 24 ya estipula que para nuevas infraestructuras se tiene que instalar sistemas solares, fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento. Entonces ya tiene previsto, aunque sí hay como subsidios, sí hay este aporte a generar sistemas BES, sistemas fotovoltaicos, ya aquí ya es obligatorio. En México en particular no hay, si bien ya se reconoce los sistemas BES como como una forma y se está como por ahí haciendo los CELS para hacer las regulaciones para los sistemas fotovoltaicos. Apenas se desbloqueó la generación fotovoltaica para sistema aislado y sistema de abasto aislado y toda esta parte de antes no se permitía que la industria, en particular alguna centro de carga, generara más allá de los 500 kilowatts hora, ¿no? Pico. Ahora ya lo desbloquea, ¿no? Apenas estamos en esa transición en Latinoamérica de nosotros permitir que un privado pueda generar energía eléctrica, ¿no? Apenas estamos haciendo eso. Entonces lo que se viene es este auge de sistemas BES. Si bien ya ahorita ya se tiene, ya está empezando, se va a desarrollar mucho más grande. Así como por ejemplo en China, ¿no? En China existe un marco regulatorio enorme. Se regula el almacenamiento mediante planes nacionales, los llamados planes quinquenales, ¿no? 180 gigawatts de almacenamiento para 2027.
Y se estudian diferentes tipos de almacenamiento, ya no es solamente el ion de litio, ¿no? Ellos tienen otros estudios, ¿no? El sodio, quieren desplazar el ion de litio por los diferentes tipos de compuestos, los materiales que se necesitan para hacer este tipo de baterías, lo quieren desplazar con el sodio, ¿no? Que es mucho más barato. Eh, en su momento, y por lo que vuelvo a otra vez a lo que existía antes cuando se generaron los primeros autos eléctricos, en ese momento las baterías no daban el soporte para tener una transición energética. Ahora China, quien está tomando la batuta y está generando toda esta parte, también nos muestra que ellos en política pública están generando toda esta parte de infraestructura para que los sistemas BESS puedan desarrollarse y esto permita otra vez a la transición energética. Estas son las tecnologías que están ahorita generándose, ¿no? Sodio ion, son más baratos, ideal para almacenamiento de red. Estado sólido, ¿no? Esta parte del estado sólido es muy interesante, se busca que los sistemas BESS, al estar en un estado sólido, tengan mayor seguridad y densidad, ¿no? Sobre todo en los futuros, en vehículos eléctricos. Pero si nosotros hablamos ahorita de las vicisitudes y de los problemas que tenemos en los sistemas BESS, el riesgo que existe de un thermal runaway en los sistemas BESS, que las baterías empiecen a comprometerse y empiecen a tener este problema de explosión, que si bien es un riesgo latente, en esta parte con estado sólido, nosotros tendríamos esta seguridad para tener más un mejor sistema de almacenamiento, ¿no? Ya no tendríamos estas distancias seguras que muchos de los fabricantes enmarcan y que no te permiten instalar tu marca si no respetas estos o estas distancias seguras, ¿no? Flujo redox, que es escalable, ideal para grandes sistemas BESS, hierro de aire, almacenamiento de larga duración, zinc y ion, seguro y económico para uso estacionario, ¿no? Todas estas tecnologías son las que vienen en auge y es como de esta manera la misma industria empieza a demandar el mayor o más almacenamiento. La misma industria es la que nos va a permitir que la transición energética sea disponible para la mayoría de los países o para la mayoría de los países. Pero bien, no quito la regla del reglón, que en Latinoamérica estamos bastante atrasados y va a existir un rezago tecnológico eh, de políticas públicas, pero entender este tipo de tecnologías, entenderlas, nos va a permitir que, se, que esta transición sea mucho más factible, ¿no? Hay muchos ingenieros petroleros o mucho de lo que nosotros buscamos, por ejemplo, ¿no? Depende de la demanda educativa que nosotros vayamos a tener, si existe una demanda de ingenieros petroleros o de ingenieros dedicados hacia la petroquímica o hacia diferentes ramas de de estas combustibles fósiles, indudablemente la oferta académica va a ser más hasta esta parte. Pero si se enfoca, o bueno, la estructura cultural, sociocultural, socioeconómica, nos enfocamos a la transición energética, esta parte también va a dar que se tenga un mayor entendimiento o que este capital humano, que se le llama, pueda desarrollarse en esta parte y la estructura industrial misma va a empezar a demandar este tipo de personal capacitado para este tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, la complementación tecnológica y los siguientes pasos. ¿Qué se va a dar? Para la transición energética, lo que tenemos que hacer es buscar el uso de la energía en tanto a la eficiencia, ¿no? La domótica. Igual en título 24 en California se estipulan ciertos reglamentos que tienen que, esto ya venía de antes, no tiene no tiene tanto tiempo que se fue dando, pero igual en California, en Nueva York y en otras sedes de Estados Unidos, ellos buscaban la eficiencia energética y en la domótica, es decir, que un cuarto no podía permanecer prendido todo el tiempo, ¿no? Tenía que tener ciertos, los vacui sensors o occupancy sensors, esto es lo que hacían,
era buscar que si no había nadie utilizando esta iluminación en departamentos, en hospitales, estos fueran regulando o dimiendo, ¿no? Si fuera bajando la luz para que la eficiencia energética en este tipo de lugares fuera mucho mayor, ¿no? Entonces aquí ya vienen complementándose el almacenamiento, la eficiencia energética y las redes inteligentes, como venía comentando anteriormente, esta eficiencia energética y estas redes inteligentes no podemos nosotros generar de más y que la infraestructura de nuestro sistema eléctrico, el sistema eléctrico nacional, no nos permita a nosotros entender cómo se está suscitando la generación, qué partes de la red están teniendo algunas fallas. Mejor transmisión y distribución, ¿no? La capacidad para integrar y la generación distribuida en transporte, ¿no? Aquí lo que todo tiene que tener, todo es un ciclo redondo, ¿no? O sea, anteriormente se comentaba que no le servía en nada que la mayoría de personas adquirieran autos eléctricos si la generación eléctrica por la que viene esa energía o de donde consumieran esa energía es a través de plantas termoeléctricas. Entonces, lo que sucedía, pues es que no tiene chiste que tengas autos eléctricos o que tu calefacción y los procesos térmicos que tengas dentro de la industria sean eléctricos o sean en base a sistemas eléctricos, si la generación que tú vas a tener es a través de termoeléctricas o de combustibles fósiles. Pero en este caso, nosotros estamos hablando que la infraestructura tiene que ser por parte de sistemas eléctricos o sistemas que tengan eficiencia eléctrica. En este caso, si nosotros ya hubiéramos desarrollado un sistema de energías renovables, de sistemas de almacenamiento que compensen toda esta parte de la intermitencia de los sistemas fotovoltaicos y eólicos, al momento de pasarlo a la industria o al consumidor, pues ellos siguen utilizando esta parte de autos que consuman gasolina, ¿no? En ciertos casos, ¿no? Es imprescindible los combustibles fósiles, eso no hay duda, hay ciertos procesos, los mismos aviones, no existe todavía aún la tecnología para reemplazar la turbocina, ¿no? Que se utiliza para los aviones, para ciertos otros eh, procesos industriales, se siguen necesitando, pero a la medida que sigan estos tipos de conflictos como el que ahorita nosotros estamos teniendo, pues seguirá habiendo estas crisis económicas que los países en general van a ir teniendo. En general, si bien México tiene una gran participación o una gran dependencia del petróleo, es verdad que se necesita que las infraestructuras y que todo el aporte tecnológico y de capital humano sea dirigido hacia la transición energética, porque esto solamente empeorará en crisis económicas, en recesiones económicas, en desplazamiento de personas, a mejorar economías en países que ya desarrollaron este tipo de tecnologías o que buscan que toda su regulación o que todas las leyes vayan enfocadas a la transición energética, como lo vengo comentando, como lo es China y Estados Unidos. Y bueno, o sea, la complementación tecnológica y los siguientes pasos, el capital humano, eso, la capacitación de ingenieros técnicos y la reconversión laboral de personas que se dedican al petróleo, a renovables, sin gente preparada, no va a haber transición. Si no nos enfocamos nosotros en entender cómo podemos desarrollar este tipo de energías renovables, cómo se puede tener ese almacenamiento, cómo uh, cómo tener una mejor infraestructura eléctrica, pues difícilmente nuestros países o Latinoamérica en particular va a tener esta transición energética. Y difícilmente vamos a poder nosotros salir de decir que somos un país en desarrollo a ser un país desarrollado. El, uno de, una gran parte de esto es entender que si bien ahorita todo es, no, es que los sistemas de son muy caros, pero eso dependerá, por ejemplo, los sistemas fotovoltaicos, las baterías cayeron en el precio,
cayó cuando las crisis del petróleo, bueno, las crisis de petróleo que fueron suscitando empezaron a desarrollarse. Entonces ahorita tenemos una oportunidad, más bien, no es una oportunidad, más bien ahorita necesitamos ya empezar a pensar en este tipo de transición a energías renovables. Y bueno, la conclusión, los sistemas BESS van a habilitar la transición energética. Así como en el inicio el auto eléctrico no pudo impulsarse por falta de tecnología viable, hoy en día la tecnología propicia la transición energética. Estamos en un punto histórico en el que todo este tipo de tecnologías ya se dieron, ya están, ya existen. No, no podemos pensar en, vamos a tener una planta de generación de emergencia, ¿no? Para la industria eléctrica. Vamos a proponer nosotros eso. No podemos pensar nosotros en eso. Nosotros tenemos que pensar en proponer un sistema BES, ¿no? Y buscar el financiamiento, buscar los modos, las llaves nosotros para poder tener todo este tipo de, de herramientas que ya existen, que ya conocemos y tenemos una gran oportunidad. Ya hay países que ya lo desarrollaron, ya hay lugares en donde se desarrollan. En particular, he platicado con mucha gente de China, de Hyperstrong, de Huawei, ¿no? Que ellos están en la mayor disponibilidad, bueno, porque tienen intereses económicos, pero ellos están en la mayor disponibilidad para ayudar a las personas a que o a que entiendan estos sistemas, a que vean cómo realizarla, a que vean cómo calcularlo, el peak shaving, el load shifting, cómo calcular y en base a cómo se realiza, ¿no? Ahí, para quien esté interesado, la GIZ, ¿no? GIZ, que es una colaboración alemana-México, ellos ya desarrollaron un pequeño manual en el que ya ellos eh, estipulan cómo se tiene que hacer los cálculos para hacer dependiendo si es los shifting, si es peak shaving, cómo hacer este tipo de, de cálculos, ¿no? Entonces, pues, la energía renovable no es solo el futuro, es el presente responsable que construimos hoy, ¿no? Entonces, toda esta parte espero que les haya sido de interés. La verdad es que es un tema bastante amplio. Traté de resumirlo lo más posible. De verdad espero que les sea interesante y si tienen alguna duda, estoy atento. Agradecemos al ingeniero Juan por compartir ese conocimiento actualizado y valioso con nosotros. A continuación vamos a pasar a la sección de preguntas, por lo cual recordamos a los asistentes si desean intervenir, pueden escribir su pregunta en la caja de comentarios o en su defecto pueden levantar la mano para participar. Bien, al no haber Gracias, consultas, perdón. gracias. Sí, gracias, Joan. Gracias, ingeniero Juan Manuel Díaz, por la ponencia, estuvo excelente. Comentarle que tenemos 4 preguntas al interno, ¿ya? Quisiera comenzar por la primera, que mencionan, ¿por qué el petróleo sigue siendo relevante? La pregunta es de Kevin. La Sí, primera pregunta. es que, como lo comentaba, o sea, seguimos teniendo nosotros activos pasivos. Es decir, por ejemplo, ya se tienen refinerías, se tiene. Lo pongo mucho con el ejemplo de, a lo mejor, en Sonora en particular, en México, había una comunidad que se dedicaba al carbón, ¿no? Había una este, comunidad que se dedicaba a la extracción de carbón y se mantenía esa generación de carbono precisamente porque esa comunidad. eh, es verdad que nosotros como ingenieros buscamos como lo más eficiente, ¿no? La forma más económica y mejor de realizar, de generar energía, pero tiene que ver mucho con la parte ética y con la parte económica y el desplazamiento de personas, y tenemos que tener mucho cuidado al momento de decir, bueno, vamos nosotros
de plano tirar si nosotros tiráramos ya todas las refinerías y empezáramos a hacer generación eléctrica, y como les comentaba, EMER en su estudio publica que 92% en particular de la Ciudad de México, toda la demanda eléctrica de la Ciudad de México se cubriría con solamente sistemas fotovoltaicos y CIDES. Entonces, ahí en particular son muchos contextos, ¿no? Y también la turbocina, por ejemplo, esta parte de la potencia, no la podemos nosotros simplemente decir, no, pues vamos a generar aviones comerciales, ¿no? Para transporte, para que personas habitualmente viajen a través de energía renovable, no necesaria la turbocina. Y este desplazamiento de empleos, de personas que ya se dedican a los sistemas petroleros, que ya existen refinerías, que ya existen estas infraestructuras que no se puede cambiar de la noche a la mañana, pues ese es el problema general. Algunos estudiosos pretenden que lo que deberíamos de realizar, sí, el siguiente paso es hacia el gas natural, pero pues es complicado, ¿no? Toda esta parte tanto de capital humano que nosotros desplazaríamos, dejaríamos sin trabajo, y también de infraestructura de economías que dependen plenamente del petróleo, ¿no? La industria también ha sido muy cruel con esta parte y ha reducido la apertura de energías renovables, pero sigue siendo necesario, ¿no? Deben, en la mayoría, lo deseable es usarlo menos, ¿no? Solamente para procesos específicos, como por ejemplo la turbocina para los vuelos comerciales y para los viajes espaciales, que bueno, eso es otro tema. Gracias, ingeniero. La segunda pregunta, ¿qué otros retos enfrentan los sistemas BESS a nivel global? Sabiendo el tema de la inversión de estos sistemas BESS para las industrias. Bueno, en particular, por ejemplo, como les comentaba, aquí el primer reto es la capacitación humana. Necesitamos tener más gente que esté capacitada dentro de los sistemas BES. En la medida de lo posible, que en Latinoamérica, no sé si se ha dirigido en Latinoamérica, porque en Latinoamérica el reto principal es la infraestructura, la capacitación humana y el financiamiento. Esos son los tres retos. Pero el financiamiento de alguna u otra forma se va a ir suscitando conforme más y más sistemas BES vayan yéndose a instalar. El año pasado habré participado en dos, o no, más bien en 2025 habré participado de dos a tres levantamientos en el año. Y en 2024 habré participado en dos o tres levantamientos en el año. 2025 participé alrededor de 36 levantamientos. Entonces se va exponencialmente haciendo, pero yo era una sola persona, ¿no? Si hubiera existido más persona capacitada para eso, a lo mejor lo hubiera redistribuido, la carga de trabajo hubiera sido menos, la misma industria, bueno, la misma empresa hubiera redirigido económicamente todos esos aportes a varios ingenieros especializados, y de alguna manera no hubiera habido tanto saturamiento en una sola empresa que se dedique, ¿no? En particular, hay muy pocas personas que se dedican a los sistemas BES en Latinoamérica. Eh, bueno, en comparación, por ejemplo, a instalación de otro tipo de sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, existen un montón de personas que se dedican, particulares, y ya existen personas, ingenieros, ¿no? Que toman la batuta de una sola persona, realizar los sistemas fotovoltaicos, hacer levantamientos, hacerlo todo, y tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Yo creo que los sistemas BES se puede, pero se necesita mucha capacitación, se necesita mucho entendimiento de la tecnología. Entonces es eso. Gracias, ingeniero. Y la pregunta número 3, mencionan de qué se necesita además de renovables y BES para la transición al 2030. Pues
se necesita infraestructura, eficiencia energética, y sobre todo la infraestructura. Como les decía, por ejemplo, nosotros como una ciudad eh, metropolitana, nosotros tenemos un carro que consume gasolina, tenemos calefacción que tenemos a través de gas natural, ¿no? El mismo gas que nosotros consumimos para la cocina sigue siendo gas natural. Entonces, las metrópolis ya necesitan estar pensando en eficiencia energética y en este paso que ya debió haberse suscitado de autos eléctricos, aunque ciertamente son un tanto impopulares. Es verdad que el desarrollo de las ciudades tiene que ser en base a eso. No podemos seguir pensando que, que no, que el consumidor final no tiene que estar en entendimiento de esto. Tenemos un problema aquí. Permítame. Sí, es decir, por ejemplo, la infraestructura de los edificios tiene que estar dado en base a esa eficiencia energética, ¿no? A ese uso de, de consumo energético en base a la electricidad, ¿no? Esa es parte también principal, ¿no? Para la transición y sobre todo políticas públicas. Es algo que también se me pasa de repente, pero eso va a ser lo principal, la presión que hagan las personas, que debería de darse, la presión pública hacia nuevas energías renovables, eso es lo que va a hacer que se dé la transición energética. En particular, por ejemplo, China lo hace de una manera increíble, que no puedo como llegar a bueno, no podemos llegar a dimensionar que ellos ya tienen toda esa parte bien estructurada en sus planes quinquenales. Quien quiera revisarlos va a ver que esos planes quinquenales van enfocados precisamente a la transición energética, ¿no? A no depender del petróleo, ¿no? Que se sigue dependiendo porque, como decía, son pasivos. La forma de cómo se mueve el mundo económicamente hablando es en base a cuánto cuesta el petróleo. eh, las recesiones económicas es en base a cómo está el petróleo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con lo del estrecho de Hormuz que se suscita ahí en Medio Oriente, algunas economías, por ejemplo, Estados Unidos principalmente, está temiendo la palabra recesión, pese a que ellos tienen una mayor infraestructura eléctrica energética, ellos temen por esa parte. ¿No? Este desgaste que hizo Estados Unidos, esta guerra de desgaste es precisamente hacia China, hacia que le compraran el petróleo venezolano. Ellos, es, es un tema muy extenso, pero sí, eso, políticas públicas. Gracias, ingeniero. Y la última pregunta menciona, ¿qué otras tecnologías de almacenamiento existen y por qué la vez es importante para la transición? El BES es un acrónimo de Battery Energy Storage System. Entonces, las tecnologías, en realidad, el BES es como una arquitectura en realidad, ¿no? Es la arquitectura de cómo se diseñan las baterías, ¿no? Cómo se están instalando las baterías para que estas baterías puedan, eh, puedan distribuir la energía eléctrica, ¿no? Entonces, y como ahorita la más redituable, la económica mejormente viable, la que sí da los rendimientos financieros, la que da los rendimientos eléctricos, energéticos, la que te va a ayudar, sin duda, ion de litio. No, en Latinoamérica en particular no tenemos nosotros como esta avance de investigación para nosotros enfocarnos a los que les comentaba de, por ejemplo, las que existen. China es la que está haciendo esta parte de sodio de ion, las de estado sólido, las de flujo redox, las de hierro aire, zinc ion. Hay unas que es a través de energía potencial, ¿no? Desplazan una carga y la avientan y esa energía y la vuelven a subir y ese es almacenamiento, o de arena, ¿no? Pero eso
en la realidad y en lo práctico, la verdad es que pues no está, no es parte de nuestro contexto, ¿no? Entonces, únicamente nosotros podemos manejar ion de litio si en tanto a tecnologías, pues, comentar, ¿no? Pues hablemos de marcas o eso, ese es otro como asunto, pero para tecnología, ion de litio es lo más redituable. Aunque antes también había como de las de plomo ácido, pero no es tan eficiente y es económico bastante fuerte y no es lo suficientemente eficiente para los propósitos de big shaving, de load shifting. Olaf Ramírez Iturbe pregunta, ¿qué marcas de baterías IPCS recomienda? Mm, pues aquí depende mucho. Yo lo que recomiendo es que si una marca te da el soporte o te puede ayudar en muchas situaciones, es lo más preferible, porque por ejemplo, Huawei lo que hace es que ellos tienen particulares eléctricas que sí te ayudan, pero en un contexto, por ejemplo, necesitas comprarle forzosamente lo que ellos llaman el STS y los inversores particulares, porque ellos manejan 800 volts de su inversor a la, o sea, ya cuando conviertes de DC a C, ellos manejan 800 volts. Y por ejemplo, aquí en Latinoamérica, bueno, en particular en México, pues no existen 800 volts, ¿no? Entonces, forzosamente te hacen comprarles el STS, ¿no? O la Substation Transformer Station, ¿no? Ellos ya transforman la energía y ya la distribuyen hacia tu centro de carga. SoundGround tiene no tiene tantas esas particularidades. El problema que ellos se enfocan mucho en el mercado gringo. El support con ellos es bastante complicado. La verdad es, una vez que ya instalaron, ya. Entonces, si tú tienes algún problema con alguna celda o un pack de baterías, entonces ahí vas a tener ahí algunos problemas. Hyperstrong, en su momento Tesla, pero ya no es tan redituable. Cattle, también manejaba bastante factibilidad. Entonces, eh, pues esas más o menos son las que yo recomendaría. También nos pregunta Olaf Ramírez Iturbe, ¿qué marcas de escada recomienda? Perdón, me- creo que me muteé. Este, uf, es que ahí temas de escalas de comunicación es otro tema también mucho, muy aparte y también depende mucho de qué infraestructura vayas a poner, ¿no? Yo en particular siempre he manejado el Schneider, soy, estoy casado con la marca, en particular la marca de Schneider, no, es cara la verdad, y en algunos lados utilicé mejor sistemas de Siemens, entonces, pero con Schneider la verdad es que estoy bastante casado, este, y principalmente porque aquí en México, es la que tiene más presencia en el mercado, ¿no? Entonces ese es el tema. Pero sí es un tema aparte también hablar de marcas para sistemas SCADA. Bien, sin más consultas. Bueno, hay una consulta más y nos dice si ustedes hacen estudios eléctricos de integración de BESS.
No sé. Disculpe, no se le escucha, ingeniero Juan. Ok, mira, hablando de estudios eléctricos para la integración de sistemas BESS, podríamos hablar de diferentes tipos de integración. Si es para hacer si nosotros vamos en México en particular, por ejemplo, sí tenemos la capacidad para hacer el estudio eléctrico de integración, es decir, revisar el centro de carga, revisar la demanda, qué tipo de demanda es, ¿no? Si es gran demanda media tensión horaria, si es gran demanda media tensión ordinaria, si le conviene o no, dependiendo del estudio de calidad de la energía. Bueno, sí, porque tendrías que hacerse un estudio de calidad de la energía, donde vieras como el comportamiento, la filosofía de operación del centro de carga, está allí tú ya tendrías como que ver para qué aplicación estás realizando el sistema BESS. Entonces, si te refieres a este tipo de como de estudios para integrarlo en un centro de carga, sí, claro, se tiene la capacidad en México en particular. Sí, estudios de flujo de potencia, cortocircuito y armónicos dinámicos. Es que ahí, por ejemplo, ya estás hablando de estudios de calidad de la energía. Sí se puede, o sea, sí lo podemos hacer, sí tenemos la capacidad, pero es como otra área. Digamos, tú haces un estudio de calidad de la energía para cumplir con código de red y tú vas a verlo en cierta forma, ¿no? Vas a ver que tu centro de carga está funcionando adecuadamente, ¿no? Pero eso será muy aparte a lo que hagas para integrar al sistema BESS, ¿no? Tú vas a hacer un estudio de calidad de la energía en donde veas, por ejemplo, particularmente lo que estás instalando, ¿no? El aporte de cortocircuito que tu sistema va a, a generar, los armónicos que va a generar, que bueno, las personas siempre te dicen, bueno, los proveedores siempre te dicen que no es más del 3%, pero tienes que verificarlo haciendo, conectando un analizador de redes y tú verificarás esa parte, ¿no? Pero si tú quieres hacer un estudio de calidad completo, eso tendría que ser como otro estudio muy aparte, ¿no? Porque un estudio de cortocircuito, pues tienes que ir viendo ramal por ramal, viendo bus por bus, en el centro de carga, por ejemplo, es que esta protección está desactualizada, el aporte de cortocircuito aquí, ya metieron otro motor, entonces es particular para un centro de carga es muy diferente a lo que se hace para un estudio BESS, o sea, un estudio BESS, pues lo haces a pie de máquina, no en realidad en todo, y lo correcto, o bueno, el deber ser, que se haga en todo el centro de carga. Y ahora sí, sin más consultas, a nombre de Taranis Energy y del capítulo de IEEE de la USAC, queremos agradecerle nuevamente al ingeniero Juan Manuel Díaz por su tiempo y excelente disposición. Y también agradecer a todos los participantes por su asistencia y participación esta noche. Sigan atentos a nuestras redes sociales para futuros eventos y que tengan todos muy buenas noches y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego, que tengan una excelente noche. Hasta luego, ingeniero Juan Manuel, gracias.